Excelente día para todos, estimados estudiantes de la Universidad San Marcos, Única Yao Villarreal. Hoy quiero explicarte brevemente el tema del predicativo, que es una pregunta constante en los exámenes de admisión de cada año, porque muchas veces se confunde con el circunstancial de modo. Como tú sabrás, en el año 2019 San Marcos planteó la siguiente interrogante a través de la oración. Después de contemplar al majestuoso cóndor, los turistas regresaron felices. La pregunta específica fue: ¿cuál de estas palabras es el famoso complemento predicativo? Y es una de las preguntas que muchas veces en las academias se hacen. ¿Qué es un predicativo? Quiero comentarte que tiene tres características básicas un predicativo y te lo menciono de la siguiente forma. Primero, es una palabra bivalente porque va a hablar o va a expresar una cualidad tanto del sujeto como del complemento directo. En segundo lugar, quiero comentarte por acá, como en esta oración, ellos llegaron contentos al aula. La palabra contentos está hablando acerca de ellos. O si yo dijera por acá, ellos trajeron rotos los pantalones, está hablando de los pantalones. Como ustedes sabrán, el complemento predicativo es una palabra que en primer lugar va siempre a modificar a un verbo que no va a ser copulativo. Y en segundo lugar, puede modificar o hablar del sujeto como del objeto directo. En segundo lugar, los predicativos solo aparecen cuando hay verbos predicativos o también llamados verbos no copulativos. Como en este caso, ustedes sabrán que llegaron es un verbo no copulativo, por ende, ¿ya? Igualmente que trajeron, por ende, la palabra contentos, que es un adjetivo, funcionará ya no como atributo, sino como predicativo. Igualmente la palabra rotos ya no funcionará como atributo, sino como predicativo. Y en tercer lugar, todos los predicativos, a diferencia de los atributos en los cuales estos sí tienen que estar pegados a un verbo copulativo, acá no. Es un elemento opcional, un elemento que usted puede omitir y la oración se seguirá entendiendo. Ellos llegaron contentos al aula. Podría yo decir también, ellos llegaron al aula. Ahora, si yo quisiera dar una idea adicional, podría colocar contentos. En el otro caso, ellos trajeron los pantalones. ¿Cómo lo trajeron? Rotos. Es una idea opcional, como ustedes se van a dar cuenta. Ahora, en segundo lugar, ¿quiénes? Usted por ahí podrían preguntarme, ¿quién puede ser un predicativo? Bueno, te comentaba que hay dos palabras por lo general. Tenemos el sustantivo, la frase nominal, pero por lo general la confusión más se trae con el adjetivo. Por ende, quiero hablarte rápidamente del adjetivo cuando funciona como predicativo. Cabe señalar que el adjetivo va a presentarse en tres momentos dentro de una oración. Primero, cuando está unido, modificando a un sustantivo. Segundo, cuando va a ayudar a complementar la idea de un verbo copulativo. Y en tercer lugar, cuando acompaña o aparece cerca de un verbo no copulativo. Te comento que cuando está unido a un sustantivo, la función que cumple se llama modificador directo. Cuando está unido a un verbo copulativo, la función que cumple se llama complemento atributo. Y cuando está pegado a un verbo no copulativo, que es la clase de hoy, se va a llamar predicativo. Profesor, plantéeme un ejemplo para entenderlo mejor. Yo digo por acá, estudiante atento. La palabra estudiante, como ustedes sabrán, es un sustantivo. Entonces el elemento que está pegado, que es un adjetivo, funciona como modificador directo o MD. Cuando yo digo por acá, el estudiante está atento, ustedes se van a percatar que el verbo está es un verbo copulativo, un verbo que necesita un elemento adicional para tener un significado completo. Por lo tanto, atento asume la función de atributo. Cuando yo digo por acá, el estudiante mira atento, se van a percatar que mirar es un verbo no copulativo, por ende, atento sería ¿qué? Un predicativo. Excelente. Ahora, cabe señalar también algo importantísimo. ¿Qué tipos de predicativo existen dentro del castellano? Te comento que existen dos. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que señalar la teoría o no. El predicativo es un elemento bivalente, va siempre a modificar al verbo y va a modificar siempre o a un sujeto o a uno de quien va a decir una cualidad, propiedad o estado. Veamos en la siguiente oración, en la primera de ellas, ellos llegaron contentos al aula. Yo digo por acá que primero el verbo es un verbo no copulativo, por lo tanto, contentos es un predicativo. Profesor, ¿a quién está modificando? ¿A quién o de quién se está refiriendo?
La palabra contentos modifica al verbo cómo llegaron, pero también está modificando a ellos. Profesor, ¿y ellos qué viene a hacer dentro de la oración? Es un sujeto, como ustedes sabrán o no. Por lo tanto, es un predicativo que modifica al sujeto, un predicativo subjetivo. Excelente. Ahora, vámonos con la segunda oración. Ellos trajeron rotos los pantalones. Quiero que se percaten que primero tenemos el verbo no copulativo, trajeron. Por ende, rotos es un predicativo, como ustedes sabrán. Ahora, este predicativo primero está modificando al verbo traer, como lo trajeron o no. Pero lo segundo que quiero que te des cuenta es a quién está también modificando o hablando o expresando una cualidad. Estábamos hablando de los pantalones. Y los pantalones dentro de esta oración funciona como complemento directo, ¿no? O llamado OD también por acá. Por lo tanto, aquí tenemos un predicativo que está modificando al complemento directo y se va a llamar predicativo objetivo también por acá, porque modifica al objeto directo. Excelente. Ahora, otra de las preguntas que también los jóvenes en las academias me plantean, me dice, profesor, ¿y cómo puedo diferenciar un adjetivo de un adverbio? Esto es importantísimo porque muchas veces nos confundimos con los circunstanciales de modo que al inicio te explicaba, ¿no? Para eso te voy a dar un método infalible, el método Garavitos. Pero miren por acá. Primero quiero mencionarte que la palabra rápido tiene dos funciones, ¿o no? Podría funcionar como adjetivo y podría funcionar como adverbio, ¿no? Y por ende también como circunstancial de modo. ¿Cómo lo reconozco? Pongamos primero un contexto. Él es rápido. Y por acá ponemos él habla rápido. Quizás por acá todavía no has podido encontrar la idea principal o reconocer la palabra. Miren por acá, jóvenes. La primera pregunta es, profesor, ¿cómo obtengo la palabra rápido? ¿Y cómo obtengo la palabra rápido en la segunda oración? En ambos casos hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es él? Rápido. ¿Cómo habla él? Rápido, ¿no? Pareciera que fueran la misma palabra, ¿no? Pero no, no es la misma palabra. Para esto, como te comento, el método Garavitus te va a ayudar rápidamente a reconocerlo. Lo primero que quiero comentarte es que para diferenciar un adjetivo como atributo, como predicativo diferente a un adverbio, sugerimos lo siguiente, que apeles a la llamada concordancia nominal y verbal. Concordancia nominal y verbal. Miren por acá. Comencemos con esta oración. Él es rápido. Profesor, ¿cómo sé si rápido es un adverbio o es un adjetivo? Bueno, sugerimos que cambies, muy bien, el género del sujeto de quien estás haciendo referencia. En vez de decir él, ponemos ella. Ella es rápida. Ya no es rápido, ¿no? Te das cuenta que la palabra rápido va a acomodarse según el sujeto que se presente. Incluso si yo lo pluralizo, yo digo ellas son, ¿qué diríamos por acá? Rápidas. ¿Qué quiero que te percates por acá? Que hay un cambio, ¿no? Que hay un cambio tanto en género como en número, ¿no? Y esto lógicamente siempre va a partir acerca de qué? De un adjetivo, ¿no? Un adjetivo puede cambiar porque es una palabra variable, ¿no? Profesor, ¿y qué sucede con la segunda oración? Hagamos lo mismo por acá, jóvenes. ¿Ya? Pongamos por acá, ella habla. Ella habla rápido. No digo rápida, no. Y profesor, ¿y si lo pluralizo, ellas hablan rápidas? ¿Rápidos? No. También se queda igual o no. Se ha quedado en masculino y en singular. Profesor, ¿por qué? Porque esta palabra no cambia. ¿Sabes por qué? Porque es un adverbio. Entonces, la forma más sencilla para poder reconocer o identificar muy bien o diferenciar un adjetivo de un adverbio es que juegues con el género y número de toda la oración. Si varía, si cambia, es un adjetivo. Si no cambia, es un adverbio. Por lo tanto, en esta oración, él habla rápido, es un adverbio y un circunstancial ¿de qué? De modo. Profesor, él habla rápido, ¿qué sería? Un adjetivo. Y por ende, dentro de una oración con verbo copulativo, se llamaría ¿qué? Atributo. Y por ende, y por último, jóvenes por acá, veamos la pregunta que se nos planteó al inicio para poder reconocer. Decía la oración, después de contemplar al majestuoso cóndor, los turistas regresaron felices. Vamos por acá. Primero te sugiero que evalúes la oración en sus elementos, ¿o no? ¿Ya? Miren por acá, jóvenes. Comenzamos. Lo primero es que la oración debería ser así o no. Los turistas regresaron felices después de contemplar al majestuoso cóndor. Esta primera oración con una coma hiperbática, o esta primera parte de la oración con una coma hiperbática, me da un circunstancial ¿de qué? De tiempo. Muy bien. Lo segundo, profe, sujeto, ¿quiénes serían? Los turistas. El verbo está en plural.
verbo no copulativo. Y felices, profesor, es un adjetivo. Un adjetivo que dentro y al costado de un verbo no copulativo funciona como un predicativo, ¿no? Profe, ¿qué tipo de predicativo sería? Primero estaba modificando al verbo regresaron y luego está modificando a quién? A turistas, que es sujeto, ¿no? Eso es un predicativo subjetivo, ¿no? La clave, ¿cuál sería, por lo tanto, jóvenes? Sería la palabra, por acá, jóvenes, felices, ¿o no? Esa es la clave. Por lo tanto, jóvenes, hoy hemos hablado del predicativo. Si tuvieras alguna pregunta, alguna duda sobre algún tema así en particular, te invito a que puedas escribirme en los comentarios para poderte ayudar también con un próximo vídeo de unos 4, 5, 8 minutos para que también puedas aprender mucho más y consolidar tus conocimientos en aras de dar un buen examen de admisión, tanto en las universidades de San Marcos, la UNI, la Callao, la Villa o de tu preferencia. Que tengas un excelente día y a seguir estudiando, no más, sino mejor.